Bienvenidos. Hoy les traemos un nuevo relato sobre una de aquellas mujeres que cambiaron el rumbo de la historia. En Eduana, 2285 a 2250 a.C. En las arenas del tiempo, donde se establecieron los primeros cimientos de nuestra civilización, emergió una voz que resonaría a través de las eras. Enheduanna fue la primera autora conocida por su nombre en la historia, cuyas palabras siguen cautivándonos después de 4300 años. Enheduanna vino al mundo en la época dorada de las ciudades-estado sumerias, que se esparcieron como gemas a lo largo de los fértiles valles, flanqueados por los imponentes ríos Tigris y Éufrates. Imagina un paisaje vibrante, donde el verde de los campos cultivados se entrecruzaba con el bullicio de mercados y templos majestuosos. En este crisol de la civilización sumeria, no solo florecían las cosechas, sino también las ideas y el poder. La religión y la política se entrelazaban en una intrincada red, en cuyo centro se encontraban los templos. Estos no eran simples lugares de adoración, sino verdaderos centros neurálgicos de poder y conocimiento, donde se administraban las riquezas y se dictaban las leyes. Los sacerdotes y sacerdotisas no solo guiaban rituales sagrados, sino que también ejercían una influencia decisiva sobre los asuntos civiles y militares, tejiendo la espiritualidad con la práctica del gobierno. En este escenario complejo y vibrante, Enheduanna era una protagonista activa, cuya voz resonaría a través de los milenios. Desde el corazón de Sumeria, en la ciudad sagrada de Ur, Enheduanna asumió un rol que cambió el curso de la historia. Ur no era una ciudad cualquiera. Se trataba de uno de los centros urbanos más influyentes y prósperos de la antigua Mesopotamia. Su situación estratégica, cerca de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico, la convirtió en un importante punto de encuentro que conectaba las rutas comerciales marítimas y terrestres. Este dinamismo económico propició un entorno cultural rico y diverso. Además, Ur era conocida por sus impresionantes estructuras arquitectónicas, como el famoso zigurat, que dominaba el horizonte de la ciudad. Este enorme templo escalonado, dedicado al dios lunar Nanna, no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo del poder de los sacerdotes y de la piedad de la ciudad hacia sus deidades. Hija del rey Sargón de Akkad, el fundador del primer imperio conocido en la historia, Enheduanna fue designada como la alta sacerdotisa del dios lunar Nanna, en la propia ciudad de Ur. En este escenario de ferviente actividad religiosa y económica, Enheduanna tejió su influencia. El nombramiento no era un mero título ceremonial, sino que representaba una posición de inmenso poder e influencia dentro de la estructura sociopolítica sumeria. Como alta sacerdotisa, Enheduanna no solo dirigía los rituales y ceremonias religiosas, sino que también gestionaba los vastos recursos económicos del templo, incluidos tierras, ganado y personal, lo que le confería un control significativo sobre la economía local. Enheduanna utilizaba su posición para influir en la política del imperio, consolidando el poder de su padre y unificando el culto religioso en torno a la figura de Nanna. Su habilidad para balancear estas funciones con astucia y sabiduría no solo aseguró la estabilidad política y espiritual de su ciudad, sino que también fortaleció la hegemonía de Akkad sobre la región sumeria, influyendo en los asuntos sociales y políticos de su tiempo. Su labor cambiaría el curso de la historia. Además, su papel implicaba ser una mediadora entre los dioses y los mortales. Una responsabilidad que llevaba con una visión profética y poética. A través de sus escritos y poemas, Enheduanna dejó un legado perdurable, estableciéndose como una de las primeras teólogas y poetisas en el registro histórico. Sus composiciones, que combinaban súplicas divinas con reflexiones personales, no solo buscaban apaciguar a los dioses, sino que también expresaban su visión única sobre la espiritualidad y el poder, convirtiéndola en una figura trascendental en la historia de la literatura y la religión.
En medio de rituales sagrados y antiguos cantos que resonaban a través de los majestuosos pasillos del templo de Ur, Enheduanna realizó su obra más trascendental, tejiendo su devoción y visión en himnos que todavía hoy nos asombran por su belleza y profundidad. Estos textos no eran meras oraciones, eran poderosas piezas literarias que exploraban temas de fe, poder y dualidad humana, marcando un hito en la historia del pensamiento religioso y poético. Enheduanna trascendería su papel sacerdotal, para convertirse en la primera poetisa cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, rompiendo con las tradiciones de anonimato de la época. Entre sus obras más célebres se encuentran los himnos a Inanna, dedicados a la diosa sumeria del amor y la guerra. Estos himnos son notables, no solo por su sofisticación literaria, sino también por cómo retratan a Inanna con una riqueza emocional y una fuerza que no había sido expresada hasta entonces. Enheduanna describe a la diosa con una pasión y un respeto, que revelan su propio entendimiento del poder divino y del espíritu humano, ofreciendo una visión sin precedentes de la relación entre los mortales y lo divino. Los himnos a Inanna destacan por su estructura poética innovadora y el uso de un lenguaje metafórico, que conecta las experiencias terrenales con los misterios celestiales. Muchos siglos después, esta técnica sería el fundamento de la poesía mística y religiosa en diversas culturas. A través de estos textos, Enheduanna se aventuró en un terreno poco explorado, presentando a Inanna como una entidad multifacética que personificaba tanto la ternura como la ferocidad, subrayando así la complejidad de la experiencia y la psicología humanas. La obra de Enheduanna estableció un precedente para los poetas y escritores que la seguirían, convirtiéndola en un faro de la expresión literaria y la identidad personal, en un mundo dominado por relatos anónimos. Enheduanna se convirtió en un modelo a seguir no solo para las mujeres en la literatura, sino para todos los escritores. Su influencia es evidente en la evolución posterior de la literatura narrativa y poética. Además, su valiente decisión de firmar sus obras inspiró a generaciones posteriores a reclamar con orgullo su autoría sobre sus creaciones, fortaleciendo la evolución de un rico tapiz literario que celebra la voz individual sobre la uniformidad impuesta. Los académicos continúan desentrañando los misterios de sus himnos, encontrando en ellos no solo la esencia de la devoción religiosa sumeria, sino también la voz inconfundible de una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. A través de sus palabras, Enheduanna trasciende el mero acto de adoración para abordar cuestiones de la justicia social, el poder y la dinámica entre el liderazgo divino y humano. Estas exploraciones la colocan como una de las primeras pensadoras en abordar el concepto de ética divina y liderazgo moral en un contexto que compite con las narrativas masculinas dominantes, proporcionando una perspectiva única en la literatura del tercer milenio antes de nuestra era. Enheduanna, sacerdotisa, poetisa, pionera. En una era definida por el poder de los dioses y los reyes, Enheduanna encontró su voz y a través de ella la inmortalidad. Nos deja un legado de palabras tejidas con la misma esencia de la humanidad. Un puente a través del tiempo que nos conecta con el albor de la civilización. Sus textos sirven como un espejo del alma humana, que no solo reflejan la vida y los desafíos de su tiempo, sino que también ofrecen consuelo, guía y comprensión para las generaciones futuras. La resonancia universal de sus obras testimonia su profundo conocimiento de la naturaleza humana y su habilidad para articular las esperanzas y temores de su gente, haciendo de sus escritos no solo documentos históricos, sino también obras de profunda sabiduría emocional y espiritual. Si te ha fascinado la vida de Enheduanna tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más viajes a través de la historia. Hasta el próximo relato.